Diversas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas sigue arrojando resultados concretos y contundentes en materia de seguridad, impartición de justicia y combate a la delincuencia. En solo 8 meses, la política de seguridad del gobernador, con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, ha permitido que Campeche siga siendo el estado más seguro del país y ha sido sede de reuniones importantes nacionales, entre ellas las de seguridad. Los suicidios se mantienen por debajo de los índices del año pasado. Se ha invertido históricamente en la flota vehicular para las corporaciones policíacas y hasta el mismo presidente Peña Nieto rompió su estricto protocolo para caminar tranquilamente por las calles del centro histórico. Sin embargo, esto se ha logrado gracias a la participación ciudadana que empieza a responder a una cultura de la denuncia, trabajo en equipo y confianza en las autoridades. No obstante, aún falta mucho por hacer en materia de participación ciudadana. Lo que sí es una realidad es que estas cifras y la confianza de los campechanos jamás se lograron en el sexenio de Fernando Ortega Bernés, el cual no solo estuvo marcado por la corrupción y la intolerancia, sino también por la sangre, la violencia y la impunidad. El gobierno más ineficiente que ha tenido en su historia el estado de Campeche fue el sexenio de Fernando Eutimio Ortega Bernés de septiembre de 2009 a septiembre de 2015, donde prevaleció la impunidad, la delincuencia, la corrupción, las pésimas obras, los desvíos de recursos y especialmente los permanentes reclamos de la ciudadanía por la inseguridad que imperó durante 6 años. El lema de Campeche justo y solidario quedó muy lejos de cumplirse, y es que el respaldo que el pueblo campechano le dio en las urnas a Fernando Ortega Bernés fue defraudado durante 6 años, en los que se puso a la ciudadanía a merced de la delincuencia, además de los actos de corrupción a manos de sus más cercanos funcionarios del gabinete, que se llenaron los bolsillos heredando un boquete económico de más de 1.800 millones de pesos, a pesar de que el gobierno que lo antecedió, de Jorge Carlos Hurtado Valdés, no dejó un solo peso de deuda pública. La tranquilidad había sido la marca de Campeche por muchos años, hasta que Fernando Ortega Bernés sacudió el avispero de la delincuencia, lo que transformó la imagen misma del gobernador, de aquel hombre humilde y amable que sonreía a todo el mundo en plena campaña, para convertirlo en un personaje altanero y prepotente que se ocupó solo de buscar única y exclusivamente sus intereses. Y es que en el primer año de su mandato, Fernando Ortega Bernés dio a conocer en su informe de labores que se atendieron 425 reportes de robo en sus distintas modalidades, mientras que se recibieron un total de 404.326 llamadas a los números de emergencia 089 y 066, lo que significa que solo el 0.1% de las llamadas eran auxiliadas, es decir, por cada 100.000 llamadas que solicitaron atención, solo 105 recibían respuesta por parte de las autoridades. Aunque estas cifras no coinciden con análisis de diversas instancias nacionales en materia de seguridad y protección de justicia, y es que según datos abiertos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2009 a 2010, en Campeche se registraron 610 robos, lo que visiblemente desmiente las cifras de Fernando Ortega Bernés. De 2010 a 2011, Fernando Ortega informó la atención de 650 reportes de robos, cifra que iba en aumento respecto al periodo anterior, al mismo tiempo que se recibieron 828.861 llamadas en las 2 líneas de emergencia, lo que arroja que de cada 100.000 llamadas se auxiliaban solo 78 de ellas. En este mismo periodo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2010 a 2011 informó que en Campeche se registraron 679 robos. De 2011 a 2012 fueron atendidos por el gobierno de Fernando Ortega Bernés en manos del entonces primer procurador de su sexenio, Renato Sales Heredia, un total de 817 robos, mientras por otra parte se recibieron 919.315 llamadas en las líneas de emergencia 089 y 066, atendiendo tan solo 88 llamadas de cada 100.000 que se registraron.
Mientras tanto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2011 a 2012 reportó que en la entidad se registraron 970 robos. De 2012 a 2013 se atendieron 699 robos, de las 930.781 llamadas que hicieron los afectados, lo que arroja un insignificante porcentaje de atención del 0.07%, equivalente a la atención de 75 llamadas por cada 100.000 realizadas por los campechanos. En tanto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta en sus datos abiertos 704 robos y aunque con un mínimo de variación, siempre marcando la desigualdad. De 2013 a 2014, los elementos policíacos atendieron 1.074 robos, en contraste de 1.123.508 llamadas que realizó la ciudadanía, lo que representó la atención de 95 llamadas por cada 100.000 que se registraron en las distintas líneas de auxilio. En el periodo 2013-2014, el Sistema Nacional de Seguridad Pública señala para Campeche 1.156 robos derivados de los reportes que realizan las dependencias estatales y que continúan sin coincidir con lo que en ese año se publicó en el informe de Fernando Ortega Bernés. Finalmente, de 2014 a 2015 fueron atendidos 1.037 reportes de robo derivados de 1.506.630 llamadas en las líneas de auxilio 089 y 060, que equivale a la atención de 68 llamadas por cada 100.000 recibidas. Por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en incidencia delictiva, anota en sus informes 1.403 robos, que representan 366 más que los asentados por Fernando Ortega Bernés en su último informe de gobierno. Estos reportes ponen en evidencia la ineficiencia de su administración, las políticas fallidas de su mandato y el pésimo desempeño de su secretario de Seguridad Pública, Jackson Villasís Rosado, así como el ejercicio de Renato Sales Heredia, quien solo utilizó su cargo como trampolín para escalar a un puesto federal, dejando en la entidad miles de expedientes sin resolver. Fernando Ortega Bernés posicionó a Campeche en uno de los estados con mayor índice de violación, quedando situado de 2014 a 2015 entre los 10 primeros estados en la frecuencia de este delito, con 16.9%, por arriba de la media nacional que se estima en 10.6% por cada 100.000 habitantes. Mientras la media nacional señala que de cada 100.000 ciudadanos, 10.600 son víctimas de violación, en Campeche se registran 16.900. En su primer año de gobierno, de septiembre de 2009 a junio de 2010, en el estado se registraron 92 homicidios en las modalidades de culposos y dolosos, además de 83 violaciones. En cuanto a homicidios se refiere, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta de 2009 a 2010 106 homicidios y 103 violaciones. Para el segundo año de su gobierno, la inseguridad en el estado se empezó a salir de control, disparándose las cifras en ambos delitos. De 2010 a 2011 se registraron 190 homicidios, duplicándose la frecuencia delictiva, mientras que las violaciones se triplicaron, registrándose 220 estupros en este periodo. En tanto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registra en este lapso un total de 195 homicidios y 222 violaciones. De 2011 a 2012 se registraron 185 homicidios, 5 menos que el año anterior, pero cifras que al fin continuaban siendo alarmantes. En lo que corresponde a violaciones, se registraron 246 en ese mismo periodo. Pero el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer en una tabla de índice delictivo por estado que en Campeche se registraron 219 homicidios en el mismo periodo y 266 violaciones. La cifra de homicidios continuaba en ascenso para el ciclo 2012-2013, registrándose 196 casos de este delito y 207 violaciones. De 2012 a 2013, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 207 homicidios y 236 violaciones, cifras muy alarmantes y que revelan la realidad que en ese tiempo vivían los ciudadanos en Campeche y que hasta el último minuto de su gobierno negó Fernando Ortega Bernés.
De 2013 a 2014 se registraron 212 homicidios y 196 violaciones, cifras que continuaban en el rango de los últimos 3 años del gobierno de Fernando Ortega Bernés, cuyo índice nunca bajó. El Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en ese mismo periodo 220 homicidios y un total de 209 violaciones. El último año del mandato de Fernando Ortega Bernés fue el peor periodo de todo su sexenio en cuestión de delitos contra la integridad física del fuero común, pues la cifra de homicidios fue histórica, alcanzando 223 casos, de los cuales ni uno solo fue resuelto ni sentenciado. En cuanto a violaciones, fueron registrados 182 en este mismo periodo. Y de 2014 a 2015, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en sus datos abiertos 235 homicidios y 292 violaciones. Lo cierto es que la falta de resultados en materia de seguridad obedeció al desmedido saqueo de los fondos públicos, de las partidas presupuestales que nunca se aplicaron y su destino jamás tuvo una explicación. Vehículos parados por la falta de gasolina y desmantelados, la falta de capacitación y equipamiento a policías. Campañas de prevención y procuración de justicia fueron la constante del gobierno de impunidad y saqueo de Fernando Ortega Bernés. Pero a partir de la administración que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, solo en los primeros 6 meses de su mandato se han invertido 123.059.884 pesos destinados para la adquisición de 179 patrullas que se entregaron en los 11 municipios. Y es que el mandatario de Campeche se ha comprometido que para continuar con su lucha por la seguridad de los campechanos, en breve se instalarán 500 cámaras de vigilancia en la ciudad. En materia de procuración de justicia, el avance que ha tenido el Estado en los 8 meses que lleva el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas está a la vista de todos, y muestra de ello es la reciente entrada en vigor, con un mes de anticipación, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, que convierte a Campeche en el estado número 13 del país en implementar esta reforma, colocando a la entidad una vez más en el primer plano de la historia jurídica de la nación, demostrando que la seguridad de los campechanos es una de sus más grandes prioridades. En la edición de Wilber Villagrana, Telemar Noticias, Yesenia Aque.